Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados como condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y, en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Episodio número 11 y vamos a concluir el capítulo dedicado a los sueños. ¿Okay? La semana pasada hablamos de los sueños, algunos sueños que tuvieron algunas celebridades. Hoy vamos a empezar este episodio con un sueño que le sucedió a Giuseppe Garibaldi. ¿Okay? Un guerrero italiano que defendió a su país. Y vamos a ver qué es lo que le sucedió a Garibaldi. ¿Ok? Perfecto. El sueño de Garibaldi. También el famoso general italiano Giuseppe Garibaldi, creador de la unidad nacional de su país, tuvo un sueño que desgraciadamente resultó profético. Era el 19 de marzo de 1852 y el militar iba a bordo de un barco que surcaba el Océano Pacífico rumbo a un puerto de Asia. Mientras dormía la siesta, tuvo un sueño singular. Estaba presente en el funeral de su madre, quien había muerto el día antes. Cuando Garibaldi regresó algún tiempo después a su patria, comprobó que, en efecto, aquello que vio en sueños se produjo en la realidad. Algo semejante le sucedió a Giuseppina Perlasco, que soñó en cierta ocasión que los austríacos ajusticiaban a su prometido Luigi Dotesio, acusado de conspirar contra el imperio austrohúngaro. Era el alba del 11 de octubre de 1851. De pronto, los familiares de la joven la oyeron gritar desesperadamente en sueños. «Luigi mío, me lo han matado». Días más tarde, se confirmaba la noticia. La ejecución tuvo lugar precisamente en ese amanecer, a pesar de que los familiares del joven esperaron el perdón hasta el último momento. Otro caso parecido ocurrió en 1961 en la ciudad de Miami. Una señora vio en sueños el cuerpo de su esposo, James A. Young, abandonando en medio de la calle. Ese mismo día fue a verla un agente de policía. Su esposo había sido atropellado y muerto por un automóvil. ¿Fueron todos estos casos de pura coincidencia? Tal vez sucedió que estas personas preocupadas por los ausentes imaginaron lo peor. Pero, ¿nos atreveremos a decir que las personas a punto de morir no son capaces de lanzar un póster telepático mensaje? De no ser así, ¿cómo podríamos explicar el siguiente caso? El último mensaje de un soldado. En octubre de 1918, Robert Beresford era un niño de 4 años que vivía en la región inglesa conocida como Buckinghamshire. La Primera Guerra Mundial estaba terminando, por eso no parecía interesarle mucho al pequeño Bob. En la tarde del día 11, cuando dormía su siesta cotidiana, murmuró algo en sueños. Su padre se acercó a escuchar y oyó al niño decir una y otra vez, con gesto de angustia, y cito: «Pobre señora Timms, ¿no habrá alguien que se lo diga?». Nadie en la familia conocía a ninguna señora Timms. Llamaron al médico, que escuchó al niño y le preguntó mientras dormía por qué debían dar un mensaje a la señora Timms. El niño calló unos segundos y explicó después: «Es acerca de Edwin. Está muerto, muerto en el lodo. Oh, pobre señora Timms». Cuando Bobby despertó, no recordó nada de cuanto dijo mientras dormía, y en lo que a la señora Timms se refiere,
La esposa del médico recordó que una señora de ese nombre vivía a unas 20 millas. Cuando le preguntaron si tenía un hijo, contestó que sí, que se llamaba Edwin y luchaba en Francia en ese momento. Días más tarde, la señora Timms recibió la noticia que ya comenzaba a temer. Su hijo Edwin murió el mismo día y a la misma hora en que Bobby Beresford habló en sueños durante su siesta. ¿Cómo pudo mencionar en sueños a dos personas que jamás vio, una de las cuales estaba a considerable distancia al otro lado del Canal de la Mancha? El joven que iba a morir. ¿Y qué decir de este otro caso, el del joven Peter Brooks, que fue tomado de los anales de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva York? Peter era un hombre joven y sano que vivía en la gran ciudad. En cierta ocasión, durante una enfermedad sin importancia, recibió en sueños la visita de un antiguo profesor suyo ya difunto, cuyo nombre era Hall. Peter dijo a sus familiares que su profesor anunció su muerte para las 3 de la tarde del 5 de diciembre. ¿Fue el caso de Peter Brooks un caso de autosugestión o un fenómeno de adivinación del futuro? Como era natural, nadie de su familia tomó en serio el fatal vaticinio. El doctor Mann, médico de la familia, aseguró al padre del joven que éste tenía un corazón en perfectas condiciones, pero como medida de seguridad dispuso que el joven Peter se quedara en su casa y no saliera a la calle por temor a un accidente. En la mañana del 5 de diciembre, el joven Brooks se levantó y desayunó con buen apetito. El doctor Mann fue a verlo más tarde y declaró que no veía nada anormal en el estado de su paciente. A las 2 de la tarde, mientras Peter comía en compañía de su familia, se quejó de un leve malestar y se tendió en la cama. Murió a las 3:10 exactamente. El primer ministro no debió morir. A veces, a través de la magia de los sueños, desaparecen las distancias y se supera el tiempo. Esto sucede con algunos individuos y en los sueños producen tales resultados y tantas coincidencias que con razón suele tomarse su aviso al pie de la letra. Una mañana de 1812, el primer ministro inglés Spencer Perceval relató a su familia un extraño sueño. Caminaba por el vestíbulo de la Cámara de los Comunes cuando fue sorprendido por un individuo armado con una pistola. El hombre vestía un abrigo verde oscuro con relucientes botones metálicos. El intruso apuntó con su arma al primer ministro y disparó. Todo se volvió oscuro y Perceval decidió que acababa de ser asesinado. Pero lo más extraño fue que John Williams, caballero de posición acomodada, tuvo la semana anterior el mismo sueño. El 3 de mayo de 1812, Williams estaba en su casa campestre de Redruth, Cornwalls. No solía interesarse en la política, así que no había antecedentes que justificaran lo que sucedió. Aquella noche, soñó que estaba en la Cámara de los Comunes en el momento que un hombre con abrigo verde oscuro disparaba a otro. La víctima cayó al suelo y murió al instante. Después de preguntar sobre la identidad del muerto, Williams supo que se trataba del primer ministro. Williams contó la pesadilla a su esposa y se durmió de nuevo, pero le asaltó el mismo sueño una y otra vez. Le molestó tanto el asunto que lo discutió al día siguiente con sus amigos. ¿Sería prudente ir a Londres y poner sobre aviso al primer ministro? ¿Le enviaba una carta contándole el sueño? Pero los amigos, como sucede en estos casos, se rieron de sus temores y Williams abandonó la idea. Los sueños de Williams se produjeron durante la noche del 3 al 4 de mayo. Perceval tuvo el mismo sueño en la noche del 10 al 11. Cuando el primer ministro contó el sueño a su familia, le pidieron que no acudiese a la sesión del día siguiente. Pero el político afirmó que no podía quedarse en casa por algo tan poco consistente como era una vulgar pesadilla. El primer ministro Spencer Perceval caminaba en la mañana del 11 de mayo de 1812 por el vestíbulo de la Cámara de Comunes. Un hombre salió repentinamente detrás de un pilar y lo mató de un tiro. El asesino era un maniático que estaba resentido con el gobierno. ¿Cómo creen que iba vestido? Igualito a los del musgo. Vestía un abrigo verde oscuro con relucientes botones metálicos. Es decir, Perceval vio su sueño en primera persona y vio al que lo mató. Williams
vio la misma escena, pero en desde una perspectiva de una tercera persona. Ajá. Es decir, él vio a Perceval, vio a Williams y vio al asesino, vio cómo el asesino se acercaba a Perceval y cómo lo mataba. La misma escena, los mismos elementos, dos personas diferentes, diferentes Qué ángulos. horror. Ujú. Por lo menos creo que da que pensar. Claro, pero qué horror. Un coro por la catástrofe. Pocos desastres han provocado tantos hechos premonitorios, ni se han soñado tantas advertencias en relación con ellos como la catástrofe del Titanic. En la primavera de 1912, precisamente el día 14 de abril, se produjo un curioso incidente en la iglesia metodista Rosedale en Winnipeg, Canadá. El pastor de la misma, el reverendo Charles Morgan, se disponía a dormir su siesta diaria. Pero durante los 20 minutos que duró esta, soñó varias veces la misma cosa. Era un sordo rumor de aguas rugientes y un tumulto de voces excitadas que dominaban las palabras de una vieja canción que no escuchaba desde hacía largos años. Era algo tan extraño y tan emocionante que le fue imposible olvidarlo. Y cuando aquella noche terminó los servicios litúrgicos de la jornada, contó su sueño a los fieles congregados y les pidió que cantaran con él la canción de su sueño. Escucha, oh Padre, mientras rogamos por aquellos que pasan peligros en el mar. Los periódicos de la mañana siguiente solo lograron confundir aún más la mente del reverendo Morgan. En el momento en que lo asaltó el extraño sueño en la ciudad canadiense de Winnipeg, se producía en las frías aguas del Atlántico Norte, muy cerca de las costas de Terranova, una de las tragedias más espantosas en la historia de la navegación comercial. ¿Cuál era? El naufragio del Titanic. Uh-huh. O sea, presenció totalmente el Titanic. No, fue como una premonición más bien. El pueblo que fue arrasado. Pero no solo en 1912 se produjo una oleada de hechos inexplicables en torno a una tragedia. Hace apenas unos 7 años sucedió algo semejante en un lugar de Inglaterra. En la noche del 20 de octubre de 1965, la señora Sybil Brown, ama de casa de la ciudad de Brighton, despertó sobresaltada en 2 ocasiones a causa de una pesadilla espantosa. Era su sueño tan angustioso que despertó a su marido para contárselo. Las 2 veces soñó que estaba junto a una cabina telefónica y desde allí oía los sollozos y los gritos de terror de una niña que estaba encerrada dentro. La señora Brown le decía que apoyara el dedo en el botón del aparato para establecer la comunicación, pero la niña no la escuchaba y seguía lamentándose. En ese momento, cambiaba el sueño y veía a otra niña de 6 o 7 años que avanzaba lentamente hacia ella por el centro de una calle sombría. A su derecha, una enorme masa negra tapaba la calle y entonces oyó una voz que decía: «Toda la familia está en casa». La mañana siguiente, antes de partir para Southampton, donde pasaría el fin de semana con su esposo, la señora Brown contó el sueño a sus vecinas. El señor John Arthur Taylor, de 63 años, que vivía en Stagsted, en el Lancashire, tuvo un extraño sueño en la noche del 20 de octubre de 1965. Explicó más tarde a su familia que había visto en sueños la palabra Aberfan, escrita en letras de fuego sobre fondo negro. La palabra no le decía nada. ¿A ustedes les suena de algo la palabra Aberfan? No. Este caso es muy célebre en el mundo del misterio. Es bastante conocido este caso por el pueblo de Aberfan. El señor Alexander Venn de Combe Martin en el Devon tuvo un extraño presentimiento el 13 de ese mes, como si algo espantoso fuera a suceder muy cerca. Intentó concretar sus inquietudes en una tela, pues era aficionado a la pintura, pero solo podía pensar en carbón, en niebla y en muerte, y terminó por dibujar una cabeza desconocida en el centro de la tela ennegrecida. O sea, son varias personas y por eso es que este caso es bastante conocido, porque muchas personas percibieron, presintieron algo y de alguna manera lo expresaron. La señora Mónica McBean, vecina de Woking en el Surrey, no había tenido nunca sueños proféticos ni presentimientos.
Trabajaba en una compañía de aviación, la British Airways Corporation, y más tarde habría de declarar que en la mañana del 21 de octubre de 1965 se sintió de pronto indispuesta. Tuvo que abandonar su escritorio y fue a tenderse en un diván. A las personas que le preguntaron qué le sucedía, declaró, y cito, es espantoso. En cuanto cierro los ojos, veo una montaña que se mueve toda negra, devorando a unos pobres niños. En la montaña, en la mañana del 21 de octubre de 1965, una montaña de residuos resultantes de la explotación de una mina se deslizó lentamente hacia el pueblo de Aberfan, localidad del país de Gales, zona minera situada al oeste de Inglaterra, y aplastó y sepultó una escuela y una docena de casas. El saldo trágico de esta catástrofe fue de 144 hombres, mujeres y sobre todo niños muertos. La prensa británica hizo inmediatamente esta pregunta. ¿No era posible preverlo? Y mientras científicos y expertos daban su opinión, otras personas hacían esta otra pregunta. ¿Hubo alguien que en sus sueños viera con toda claridad lo que iba a suceder? Un psiquiatra inglés reunió 172 respuestas a las preguntas hechas entre sus pacientes y en los hospitales donde ejercía sus funciones. El Centro de Investigaciones Psicofísicas de Oxford, que tuvo la misma idea, estableció una relación sobre 50 casos interesantes de sueños premonitorios en relación con la tragedia de Aberfan. Por último, un famoso dominical, el News of the World, recibió más de 200 cartas contestando la pregunta siguiente. ¿Tuvo usted algún aviso de lo que iba a suceder en Aberfan? Gran parte de la información proporcionada hubiera sido de gran utilidad de haberse conocido oportunamente. Después resultaba difícil apreciar en su justo valor las contestaciones recibidas, y el citado periódico conservó las declaraciones dignas de fe que contaran con 2 testigos por lo menos. Tal vez el caso más patético, además de los relatados al comienzo de este caso, fue el de la pequeña Errol May Jones, de 6 años de edad, que unos días antes de la catástrofe soñó con una enorme nube negra que la envolvía y se la llevaba. Esta niña pereció en la escuela de Aberfan, aplastada por una montaña de fango y carbón. Oh, Dios. Qué gacho, qué feo. Y el hecho, por ejemplo, de que tanta gente haya reportado que tuvo algún tipo de presentimiento, premonición, sueño, etcétera, etcétera, con respecto a lo que iba a suceder en Aberfan, nos lleva a una reflexión. Hace poco tiempo, hace como 2 o 3 años, empezó a hacerse una investigación que tiene que ver con el consciente colectivo. Esta investigación, no recuerdo ahorita la universidad donde se hizo, pero esta investigación busca comprobar qué tan fuertes son las conexiones que tiene la gente en todo el mundo, acerca de alguna situación en específico. Y hablando de una situación en específico, me refiero, generalmente esta investigación va dirigida hacia acontecimientos catastróficos. Esta investigación empezó a idearse a partir del 11S, porque para el 11S mucha gente reportó cierta información premonitoria con respecto a los ataques a las Torres Gemelas, pero no se había estudiado a fondo. Ajá. Pero a partir de ese evento que sacudió al mundo en general, mucha gente empezó a decir, es que yo soñé, es que yo sentí, es que yo vi, algo me hacía sentir incómodo. Y entonces estos comentarios de la gente en general se empezó a hacer
muy popular, muy conocido. Y entonces se empezó a considerar como un estudio, como un objeto de estudio científico. De tal manera, de tal manera que no les tengo ahorita el dato, pero los voy a investigar y todavía se puede participar en esa investigación. Ajá. Y esa, lo que pasa es que no es, o sea, el 11S fue como que el despertar de conciencia de que se necesita hacer investigación en el sentido de una conciencia mundial, que de alguna manera todos los seres humanos estamos conectados y que de alguna manera todos los seres humanos podemos percibir algo que va a suceder y que podemos influir positivo o negativamente en esos sucesos. Claro, aparte ¿Ok? no hay una sola persona que lo haya visto tan. Fue tremendo. Ajá, pero esto, o sea, Y luego que suceda eso, me sorprende mucho. o sea, estos comentarios que la gente hacía fueron previos a los ataques. Después de los ataques, después de que más o menos se calmó el asunto, se empezó a dar a conocer que mucha gente había sentido, había presentido, había soñado, había tenido algo que le hacía sentir incómodo respecto a una situación muy particular con el World Trade Center, con los aviones, etcétera, etcétera. Entonces es que se empezó a tomar se empezó a pensar muy en serio en la posibilidad de investigar acerca de una conciencia colectiva. Ese es el término correcto, conciencia colectiva. Y entonces hay un cuestionario que se puede contestar respecto a esta conciencia colectiva y se han obtenido algunos resultados interesantes en el sentido que este, se ha podido corroborar que algunas de las premoniciones que se han reportado han sido ciertas. Y también resulta que mientras más catastrófico o más delicado sea este evento, más gente lo tiende a presentir. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a investigar más a fondo esta investigación. Voy a investigar esta investigación, sí. O sea, voy a investigar más a fondo acerca de todo esto que se hace para comprobar la conciencia colectiva, que la teoría dice que todos estamos conectados de alguna manera y que como raza somos capaces de presentir algunas cosas catastróficas, algunas situaciones catastróficas que pueden suceder, y si le ponemos atención a esa información, podríamos evitar muchas catástrofes, o por lo menos que la catástrofe sea menos agresiva. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, bueno, el mundo de los sueños, de hecho, la ciencia, bueno, ¿para qué soñamos? La ciencia no sabe todavía para qué soñamos. Sabe que es necesario. La ciencia sabe que es necesario que durmamos y que soñemos, pero no sabemos todavía cuál es el objetivo del sueño. Ajá. Debe haber algún objetivo, debe haber alguna razón por la que soñamos, pero la ciencia todavía no lo tiene claro. Ya sea por estrés, te da sueño más feo, ¿no? Exactamente. El estrés te lleva a muchas cosas. Exacto. Igual que la alegría, tener un sueño muy agradable. Exacto. Entonces, todavía hay mucho que investigar con respecto a los sueños. Y de hecho, tomando como pretexto la pandemia, cuando fue el pico más alto de la pandemia, especialmente en España, hubo una periodista que se llama Clara Tahoces, que en su cuenta de Instagram y en su cuenta de YouTube pidió a sus seguidores que le compartieran sus sueños para hacer una especie de estadística de qué es lo que sueña la gente o lo que soñaba la gente durante esos momentos tan difíciles que todo el mundo pasó. Ajá.
y muy tristes en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque eran situaciones a las que nunca nos habíamos enfrentado todos, Qué difícil. y la primera vez que teníamos la oportunidad de estudiarlo o de analizar de alguna forma los efectos de esta pandemia. ¿Ok? Parece Miles de efectos en todas las personas, cada una distinto, Ujú, un sentir diferente. exacto. Cosas, Y, sí, muy difícil todo. ajá, exacto. Y resulta que, también les voy a traer el dato concreto posteriormente, resulta que como con base en esta investigación que hizo esta periodista española, sí. el aumento en las pesadillas fue significativo y el aumento específicamente de algunas pesadillas en particular. Y también se comprobó que el cambio de algunos hábitos, hábitos obviamente alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de comportamiento sexual, etcétera, etcétera, cambiaron muchísimo, Sí. generalmente para mal. Sí, la mayoría subimos de peso. Todo se volvió irregular. Entonces, esta investigación que hizo Clara Tauces está muy relacionada también con los sueños, con las pesadillas durante la pandemia y demás. Entonces les voy a conseguir el dato para platicárselos después. Muy interesante. ¿Ok? Este es el final de este capítulo, el capítulo número 11, que fue dedicado a los sueños en dos partes. La siguiente semana, en el siguiente episodio, vamos a hablar de si existe o no existe el sexto sentido. ¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos? La nariz, El olfato, la vista, el gusto, el tacto, El oído. el oído. Y el que tengo contigo es el sexto sentido. Como madre. Ok. El sexto sentido es vaya, no se puede definir específicamente por alguna cuestión en particular, pero el sexto sentido es algo, vaya, es una sensación que tenemos que no sabemos definir exactamente qué es, pero que nos hace sentir o incómodos o alerta acerca de algo en particular. Es alguna sospecha que podemos tener acerca de algo. Si, por ejemplo, vamos caminando en la noche y vemos que alguien se acerca, nuestro sexto sentido nos puede advertir de que aguas, aquí hay peligro. Ajá. Y resulta que efectivamente íbamos a ser víctimas de un asalto. Hay quien lo desarrolla más. Hay quien lo desarrolla más. O sea, en teoría todos lo tenemos, pero no todos lo tenemos desarrollados en el mismo nivel. ¿Okay? Entonces, vaya, parece que ya no está en discusión si existe o no existe el sexto sentido. En la época que salió el libro, en 1972, todavía se tenían sus dudas. Y había muchas investigaciones al respecto, tanto por Rusia como por Estados Unidos. Es decir, la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos. Pero parece que actualmente ya no hay ninguna duda con respecto a la existencia del sexto sentido. Ahora más bien lo que se explica o lo que se trata de investigar es cuál es el nivel de qué tanto lo podemos desarrollar de manera consciente y qué tanto puede afectar este sexto sentido a la persona que lo tiene. ¿Okay? Y vamos a ver distintos ejemplos de lo que se considera sexto sentido. ¿Okay? Esto será para la próxima semana, para nuestro siguiente capítulo, el capítulo número 12. ¿Okay? Links, muchas gracias por tu compañía. ¿Nos puedes ayudar, por favor, a decirnos en qué redes sociales te podemos encontrar? Sí. En Instagram me pueden encontrar como Lynn Salazar y en Facebook me pueden encontrar como Lynn Salazar. Bueno. Muchas gracias. ¿Vos? Facebook, Isa y Shibun Nail Fashion. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Testimonios de lo Insólito. Hasta la semana que entra. Bye. Bye.